Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz, analista político. Jorge, muy buenos días. A poco más de un mes de las elecciones norteamericanas, a 4 meses y medio de las ecuatorianas, quisiéramos analizar las proyecciones que dan las encuestas y los análisis cualitativos como el del académico Alan Lichtman, tanto para las elecciones norteamericanas como para las elecciones en Ecuador. Iniciemos con Norteamérica. En un último diálogo con usted señalaba que más allá de las ventajas que tenía por el momento la candidatura demócrata, pensaba usted que finalmente Trump se impondría en estas elecciones, pero hay cosas que siguen sucediendo y hemos presentado en forma previa esta previsión de Alan Lichtman, un destacado analista norteamericano que además no ha fallado desde el año 1984 en sus predicciones de las elecciones o reelecciones en los Estados Unidos. Quisiéramos saber si sigue pensando usted de la misma manera o hay variantes que puedan dar alguna previsión diferente en esta elección en los Estados Unidos que se dará el próximo 3 de noviembre. Muchas gracias por la invitación. Como siempre nos gusta estar aquí. Lamentablemente sigo pensando lo mismo. Me parece que el sistema que ha inventado el doctor Lichtman es un sistema muy interesante que ciertamente le ha ayudado a él a anticipar el resultado de las elecciones, pero creo que el problema es que la elección norteamericana no es un sistema de voto popular. La elección norteamericana es una elección indirecta, es una elección a través de colegios electorales. Y todo indica a este momento que las elecciones serán definidas por la votación en 3 estados, en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania. Hay estados que ya está clara su definición y por lo tanto no hay mucho donde confundirse. Por ejemplo, ya se sabe que en Texas ganan siempre los republicanos y que ganará Donald Trump, y que por el contrario en Nueva York o California siempre ganan los demócratas y volverán a hacerlo esta vez. Pero en el caso de estos tres estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, las elecciones están muy parejas. Esas van a ser las elecciones más complicadas de este momento, según las estimaciones de quienes siguen colegio electoral por colegio electoral. El presidente Donald Trump tiene aproximadamente 240 de los 270 votos compromisarios que se necesitan para ganar la elección. Necesita 30 más, pero los votos en esos 3 estados, la votación popular en ese estado se va acortando, y al acortarse a favor de Trump y en contra, parecería que las tendencias van hacia allá con fuerza. Y yo espero equivocarme y espero que el profesor Lichtman acierte. Espero que Joe Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Trump me parece a mí que es probablemente el peor de los 45 presidentes que ha tenido los Estados Unidos en su historia. Es un hombre sin sentido de Estado, es un político, es un empresario que a última hora se le ocurrió que quería ser político. Me parece demagogo, populista, mentiroso, todas las características de estos líderes populistas que quieren el poder por el poder, que están enloquecidos por el poder y que por el poder son capaces de cualquier cosa, como aquí lo soportamos a Rafael Correa. Y creo que Trump es exactamente ese caso, es un hombre que está haciéndole daño a su país, está haciéndole daño al mundo occidental, está haciéndole daño a los valores de la democracia liberal, está generando una situación de conflicto en el mundo y espero que sea derrotado, que el profesor Lichtman acierte y yo desacierte, pero yo hoy sigo temiendo que Trump pueda ser ganador. Ansío fervientemente que gane Biden. Permítame, Jorge, contribuir con más cifras. Estas son muy frescas, publicadas el día de ayer por la CNN. La vamos a poner en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales y a dar lectura. Señala este informe de CNN, si se miran las encuestas, en este momento hay una imagen bastante clara. Biden tiene una ventaja de entre 5 y 8 puntos en varios estados que Trump ganó hace 4 años, justamente los que usted mencionaba: Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Esos más los estados que ganó Hillary Clinton llevan a Biden a unos 290 votos electorales.
Y añade, si agregas los otros estados donde Biden tiene al menos una ventaja nominal en los promedios, Florida y Carolina del Norte, Biden está por encima de 330 votos electorales, dice este informe de CNN, que concluye también en el sentido de que Biden tiene las de ganar. Qué bueno. Qué bueno, ojalá así sea. Espero que en realidad ocurra eso. Yo he estado viendo algunas encuestas, he seguido lo que llaman los tracking polls, y en esos 3 estados que menciono significativamente, la brecha entre Biden y Trump a favor de Biden todavía se está cortando. Espero que Biden logre mantener esa brecha, espero que Trump no encuentre ninguno de los recursos esos hábiles, mañosos, efectistas de los populistas como para dar vuelta a la elección. Quizás, y reconozco que en mi pronóstico influye el pesimismo. Me preocupa muy seriamente por la estabilidad del mundo que ganara Trump. Y por eso me temo que la seducción populista vuelva a funcionar en los Estados Unidos. Lo peor que les puede pasar a los países es la seducción populista. El Ecuador ya lo padeció, aunque todavía toda la gente no se ha dado cuenta. Ya lo padeció en el Ecuador. En los Estados Unidos ya hay un alto porcentaje que se ha dado cuenta de que la seducción populista es muy mala. Y ya se ha pasado de Trump a Biden, pero me temo que en estas últimas semanas, por ejemplo, con la elección de la candidata que dijo que va a ser mujer para reemplazar en la Corte Suprema de Justicia a la jueza Ginsburg, el presidente Trump pueda dar otro golpe de efecto, poner una mujer eventualmente de minorías, eventualmente procedente de alguno de estos estados claves, como le decía, como Michigan, Wisconsin o Pensilvania, y pueda acortar la brecha y no llegar a los 270 votos en el Consejo Electoral que necesitaría Biden para sacar de una vez por todas a este señor Trump de la presidencia. Licenciado Ortiz, buenos días. Usted ya le otorgó algunas características, ya nos comentó, y creo que la gran mayoría coincide con esta forma que ha tenido Donald Trump de dirigir al país y los efectos que esto ha tenido no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Quizás las condiciones de este gobierno, pero además la pésima forma en la que se manejó la pandemia en Estados Unidos podría ser una de las causas por los cuales Biden estaría un poco adelante, según las últimas encuestas de Donald Trump, y cuánto efecto podría tener ya probablemente esto el día de las votaciones, considerando además que Donald Trump ha ofrecido o se ha manifestado más de una ocasión de que previo a las elecciones se estaría ya contando Estados Unidos con una vacuna. Creo que es un tema que ha venido preocupando no solo a los Estados Unidos, al mundo entero, pero especialmente por la situación del manejo de la pandemia en ese país. No, efectivamente, un peor manejo de la epidemia al que hizo el presidente Trump es prácticamente imposible de imaginar. Ayer llegó a los Estados Unidos a los 200,000 muertos, con un alto cociente de muertos, y además con una confusión siempre creada por Trump, que se va contra la ciencia dice una cosa y Trump dice otra. Me parece increíble, pero estaba viendo, y en algunos de los estados que ellos llaman los swing states o los purple states, que son los estados definitorios de la elección, la calificación a Trump por el manejo de la epidemia no es todo lo malo que debería ser. Por ejemplo, en Michigan vi que el 41% de los votantes consideran que ha manejado bien. A mí me parece que el 41% de los votantes crean que Trump ha manejado bien la pandemia en un estado clave es terrorífico. Me parece increíble, lo cual demuestra que el presidente Trump tiene un voto duro. En Pensilvania su aprobación del manejo de la pandemia era del 40%, un punto menos que en Michigan, en otro estado clave. Es decir, la gente como que no ha terminado de darse cuenta del pésimo manejo de Trump, porque los populistas no quieren solucionar los problemas. Quieren hacer creer que lo solucionan y engañan a la gente porque son muy hábiles en el uso de recursos retóricos y propagandísticos.
Y bueno, yo me imaginaría, hubiera imaginado cuando vi por primera vez las encuestas sobre la aprobación o desaprobación por parte del pueblo norteamericano del manejo del presidente Trump de la pandemia, me hubiera imaginado que no pasaba la aprobación del 10%, del 15%, pero que hay estados indefinitorios donde tenga el 41, no hablo de Texas, donde tiene más de 50 estados absolutamente rojos, o sea, republicanos. Me parece asombroso y por eso creo que la gente ha valorado, no ha valorado en toda su dimensión el daño que a su propio país y al occidente ha causado el presidente Trump. Y si bien quiero fervientemente que gane Biden, que llegue un gobierno demócrata que ponga racionalidad, sensatez, sentido estratégico y geopolítico al manejo de ese país, me temo que Trump tiene las condiciones del populista demagogo capaces de engañar a un país, especialmente en una situación como esta. No nos olvidemos que Alemania, con toda su brillante trayectoria como un país, además de gente muy formada, con filósofos, pensadores, teólogos, fue engañado en 1933 por el Partido Nacional Socialista y Hitler llegó al poder por el voto popular. Es decir, en condiciones de desesperación, como debe estar en este momento el pueblo norteamericano, estos demagogos mentirosos y hábiles con la palabra y con la tarima pueden engañarlo. Espero fervientemente estar equivocado. Bien, antes de transitar a las elecciones ecuatorianas, permítame culminar también con algo más que dice la CNN. Señala que Biden está mucho más cerca de liderar en Georgia, Iowa, Ohio y Texas que Trump en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, y mucho menos en Minnesota. Por lo menos hay una alta incertidumbre en los Estados Unidos y una tendencia, según la CNN, de que Biden tendría mayores posibilidades que Trump. Pero vayamos a Ecuador, sin perjuicio de que pueda referirse usted adicionalmente a este y a cualquier otro tema. Y en Ecuador también en este fin de semana, como usted debe conocerlo, se han publicado encuestas, una de Sedatos, otra de otra desconocida encuestadora, Atlas Intel. La una da un liderazgo bastante alto, con más del 33% a Guillermo Lasso. La otra da un triunfo en primera vuelta a Arauz con un 45,9%. Su comentario cuando estamos a 4 meses y medio de las elecciones ecuatorianas. Muchas gracias. A ver, con el tema de los Estados Unidos, me ha alegrado usted la mañana con esos datos. Me alegro mucho, espero que así sean y que esa tendencia a favor de Biden no solo se mantenga, sino se refuerce para que Trump sea derrotado, y espero que derrotado apabullantemente para que ni él ni ningún otro populista vuelva a intentar. En cuanto a las elecciones ecuatorianas, me parece que la una encuesta, la de una empresa conocida, con trayectoria, con aciertos y desaciertos, pero conocida y con trayectoria, la de Sedatos, me parece que es una encuesta que tiene sensatez, que tiene validez. La otra de esa encuesta Atlas es una de las típicas payasadas que se inventan los correístas a última hora, porque pensar que el señor Arauz, un tipo desconocido, sin ningún carisma, de extrema izquierda, un comunista de anticuario, un tipo pues que defiende a una organización política recientemente condenada por la justicia por un caso escandaloso de corrupción, tenga el 45% de los votos, pues eso solo lo creerán 4 correístas fanáticos enardecidos, embrutecidos por su caudillo. No hay manera, no atenta contra el más elemental sentido común una cifra como la que ha presentado ese grupo Atlas, que evidentemente pues fue formado hace media hora para armar una encuesta. Porque yo estoy empezando a temer que el señor Correa en realidad quiere quedarse fuera de las elecciones. Todo lo que hizo hasta ahora es altamente sospechoso. Veamos, primero él sabía con absoluta certeza, porque incluso lo dijo muchas veces en las elecciones anteriores, que él, para poder inscribir su candidatura, tenía que presentarse en persona, no en tablet, no en iPad. Eso era una cosa grotesca, una payasada. Era evidente que el Consejo Nacional Electoral, por más que hubiera ahí, como hay una mayoría de integrantes que ha tenido una posición muy antidemocrática y muy sospechosa, no había manera de que esos 3 integrantes de esa mayoría
calificaran la candidatura de Correa por tablet. Eso era una cosa grotesca. Y según parece, pues no lo llegó a inscribir a este señor Berrocal. Berrocal creo que se llama el señor ese que lo han puesto de candidato a la vicepresidencia, que dicen que ha sido periodista. No lo he conocido en muchos años de andar trajinando en el mundo periodístico. Debe ser uno de esos periodistas que tuvo Correa en su gobierno, bastante mediocres, bastante pocos destacados, y más que periodistas, pues propagandistas a sueldo del gobierno. En todo caso, parecería que el señor Berrocal no va a poder tampoco inscribirse, lo cual me parece muy coherente con la estrategia que me temo que es la que está o que quiere aplicar el correísmo. Me parece que Correa da por hecho que va a perder la elección. Si él creyera que tiene posibilidades de ganar la elección y quisiera en realidad ganar la elección, lo sensato, lo lógico, lo que el sentido común indicaba, era que la candidata fuera Pierina Correa, de manera que lleve la candidatura del correísmo la marca Correa, que es la marca distintiva. Ese señor Arauz no le significa nada a nadie, en cambio el nombre Correa puede ser un nombre llamativo y llamador con el cual el correísmo hubiera tenido posibilidad de ganar la elección. El momento que no pone, y pone al señor Arauz y hace todo lo posible para que la inscripción de sus candidaturas sea irregular, quede incompleta, porque quedó incompleta, parecería que lo que quieren es que el Consejo Electoral no califique el binomio correísta, de manera que Correa no tenga candidatos electorales y pueda hacerse la víctima una vez más. Diciendo, me persiguen, es una barbaridad. Licenciado, y la encuesta de Atlas... Sin embargo, hablando de las encuestas, el correísmo sigue sosteniendo un voto duro de hasta el 20%, se ha manifestado en algún momento. Datos le da un 16% que podría llevarle a Arauz a una segunda vuelta. Existiría la posibilidad de que estén en la segunda vuelta. ¿Cómo debería analizarse esta situación? Quizás no alcanza a más del 40% o no supera el 40%, pero es indiscutible que el correísmo sigue teniendo un voto duro. Sin embargo, es importante también reconocer que, como usted mismo manifiesta, con Correa es una cosa, sin Correa quizás es otra, pero de todas maneras hay un voto duro del correísmo que efectivamente podría llevarle a una segunda vuelta. No altera mi argumento. Mi argumento iba completamente por otro lado. Correa creo que sabe que la elección presidencial no la puede ganar. No la puede ganar porque la resistencia al correísmo es muy alta. En todas las encuestas pasa del 60%. Entonces no importa que tenga un voto duro de 16, de 20, de 23, como evidentemente tiene, porque no hay manera de que gane la segunda vuelta electoral contra el candidato que se enfrenta. Entonces, si me deja terminar mi argumento, Correa está intentando no tener candidato presidencial, que el Consejo Electoral le descalifique por haber incumplido la inscripción, le descalifique, de manera que Correa pueda victimizarse y victimizado pueda lanzar la que yo creo que va a ser este periodo que empezará el 24 de mayo de 1921, que es la desinstitucionalización, el intento por tumbar las instituciones, por tumbar la estructura política, de manera que pueda él dejar sin efecto con alguna maniobra truculenta, por ejemplo, mediante una asamblea constituyente, pueda dejar sin efecto las condenas penales contra él y los suyos, y él pueda volver a la política con pleno derecho. Yo creo que el esfuerzo de él, y por eso creo que no le importa no tener candidato presidencial, incluso no quiere tener candidato presidencial, es victimizarse, decir me persiguen, y por lo tanto les va a decir a los suyos, pongamos toda la fuerza en la Asamblea Nacional, en conseguir una representación en la Asamblea muy fuerte. Y obviamente con el sentido de víctimas, que mucha gente lamentablemente ingenua, candorosa, querrá darle el pésame al correísmo, dirá es una barbaridad que no dejen participar el correísmo en las elecciones. El correísmo podrá tener una representación en el próximo Congreso muy significativa. Con esa representación significativa puede dedicarse a la obstrucción,
sea quien fuere el presidente, obstruirlo, impedir que trabaje, impedir que tome decisiones, impedir que saque al Ecuador de la crisis y al contrario, con el Congreso bloqueando al gobierno, con una pugna de poderes radicalizada, la crisis podrá afectarse, podrá profundizarse, podrá agravarse, con lo cual el correísmo podrá generar agitación en las calles. Me parece que la estrategia es esa, porque si no, no se explica que hayan procedido tan mal, tan torpemente en la inscripción de candidatos presidenciales. Si en realidad Correa quería tener un candidato presidencial con posibilidades de éxito, debió haber puesto a su hermana para llevar la marca Correa y hacer una inscripción bien hecha, sensata, cumpliendo las normas, cumpliendo las leyes, como hicieron todos los demás binomios, de manera que su hermana Pierina, con la marca Correa, esté en la candidatura presidencial y participe en las elecciones con cierta posibilidad de éxito. Hacer las cosas tan mal no es que sean torpes, es que tienen algún propósito oculto, y ese propósito oculto creo yo que es victimizarse, darle motivos al Tribunal Electoral para que no califique su candidatura y poder rasgarse las vestiduras dramáticamente y decir me persiguen. Y el complemento de eso es esa encuesta ridícula que le da el 45% de los votos a este señor desconocido, a este comunista de anticuario, el señor Arauz, de manera de decir, teníamos la victoria en la primera vuelta, teníamos el 45% medido en elecciones con más de 10, en encuestas con más de 10 puntos sobre Lasso, por lo tanto íbamos a ganar en la primera vuelta. El terror del establishment hizo que nos descalifiquen y por lo tanto tiene el pretexto perfecto para lanzarse a la conspiración, a la subversión y a la destrucción de la democracia ecuatoriana. Con estas premisas, Jorge, analicemos entonces los datos de Sedatos. 33,8% para Lasso, 16% Arauz, 7% Pérez, 2,4% Fabricio Correa y el resto alrededor y menos del 1%, con 12% de intención de voto nulo, 20, casi 21% que no responde. Sabiendo que estas encuestas son fotografías del momento, ¿cuál es su previsión sobre su evolución? A ver, en realidad el 33% del señor Lasso me sorprendió. Yo pensaba que todavía no tenía ese alcance, porque el Partido Social Cristiano, su apoyo anunciado al señor Lasso no ha pasado de eso, de ser un anuncio firmado en un papel. No hay una campaña. El Partido Social Cristiano no está trabajando todavía, por lo menos que se sepa, que se note, que sea visible, a favor de la candidatura de Guillermo Lasso. Más aún, no sé si el señor Nebot, que tenía un rencor por alguna razón que desconozco, más que razón, por algún motivo que desconozco, tenía una animadversión profunda al señor Lasso, pues no sé si la habrá superado y esté dispuesto en la campaña a trabajar lealmente por la candidatura de su aliado. Guillermo Lasso evidentemente no es un candidato carismático, no es un hombre que enardezca, que entusiasme a las multitudes, no es bueno en la tarima. Y lamentablemente en el Ecuador los buenos candidatos son los que enardecen en la tarima, aunque después gobiernen pésimamente mal. En todo caso, me parece que es lo sensato, ¿no? Me parece lógico que el candidato del centro derecha, el candidato con verdaderas posibilidades, sea el candidato que arranque en esta carrera con fuerza. También me parece lógico el 16% de Arauz. Hay un voto duro del correísmo, como bien decían ustedes. Hay un voto duro del correísmo que incluso debe ser mayor al 16%, probablemente llegue al 20% y hasta desborde por poco ese 20%. Y Yacu Pérez es un candidato que creo yo que va a ser el tercero en discordia, pero por ahora no es un candidato nacional, sigue siendo un candidato local, circunscrito básicamente al sur del país, a la provincia del Guayas, donde ha sido y donde es el prefecto provincial, pero creo que tiene opciones. Es un hombre que tiene además posibilidades de enganchar jóvenes idealistas que ven en la defensa del ambiente como el objetivo primero y fundamental del país, incluso por encima de la recuperación económica, y creo que Yacu Pérez puede ser un candidato tercero en discordia, con posibilidades menores de llegar a la segunda vuelta, pero el tercero en discordia. Es decir, las cifras de Sedatos
me parecen coherentes con la que parece ser, al menos teóricamente, la realidad política del país. Saliéndonos ya de estos temas electorales, bien vale un comentario suyo también sobre la coyuntura en la que se encuentra el caso Sobornos 2012-2016, culminada la etapa de casación. Con las sentencias en firme vendrá la emisión de órdenes de prisión. Bueno, creo que el proceso contra los acusados por el caso Sobornos 2012-2016 ha sido una tramitación pues clara, transparente. El país ha visto paso a paso el proceso. Incluso por momentos mucha gente se ha desesperado pensando que iba muy despacio, que hubiera sido bueno acelerar, que había el riesgo que llegaran las elecciones y que no se hubiera llegado a una sentencia y que todo el proceso judicial se embarrara por las elecciones de por medio. Creo que la fiscal general, sus fiscales, los jueces, todos los jueces de los distintos distritos que han participado en este proceso han sido muy claros en los temas procesales. Y creo que la sentencia es absolutamente inobjetable desde el punto de vista del procedimiento jurídico. En cuanto a la validez, en cuanto a las sentencias, pues parece clarísimo que las sentencias han sido adoptadas con respeto tanto al espíritu como al tenor literal de la ley, y que por lo tanto, una vez que ha pasado a situación de cosa juzgada, pues creo yo que lo que corresponde es que se dicten las órdenes de prisión y que todos los correístas, políticos correístas y empresarios correístas que se beneficiaron de contratos mal dados durante los 10 años y medio de ese gobierno, pues empiecen a ser metidos en la cárcel. Es evidente que Correa no será metido en la cárcel, él se mantendrá como está ahora escondido en Bruselas, no vendrá al país, y por eso me temo que él, sabiendo que no puede volver al país, que iría a la cárcel, que él tiene miedo de ir a la cárcel, que no ha hecho lo que han hecho otros expresidentes, otras personas que han dicho, bueno, a mí me vino una condena, yo vengo, la cumplo y una vez purgada mi deuda con la sociedad, pagada mi deuda con la sociedad, vuelvo a ser un ciudadano en pleno derecho. No, Correa tiene miedo, se queda en Bélgica, no viene, no vendrá, se amparará posiblemente en que su mujer y sus hijos son belgas para no ser extraditado. No sé, además, si entiendo que no tenemos acuerdo de extradición con Bélgica, y por lo tanto Correa no purgará su sentencia, pero creo que todos los demás contra todos los demás condenados deben dictarse órdenes de prisión lo antes posible. Ojalá muchas de ellas puedan cumplirse, puedan ser traídos. Ojalá el Interpol considere que merece dictarse en las respectivas y se empeñe la Interpol en traerlos, porque el Ecuador necesita saber que por poderosos que sean los ladrones, tienen que ir a la cárcel, en ese y en todos los casos que se presenten, antes del gobierno de Correa, durante el gobierno de Correa y después del gobierno de Correa. Creo que lo más grave que ha sufrido el Ecuador, más aún que la corrupción, ha sido la impunidad que han disfrutado los corrompidos. Aquí hay muchos casos de gente que se ha enriquecido muy, muy sospechosamente en sus pasos por el poder. Y claro, nunca como en el correísmo, ahí fue claro una bacanal, un festín en que se saquearon los fondos públicos, porque además había más plata que en ninguna otra situación del Ecuador. Pero espero yo que con la casación, por lo tanto con la conversión del caso Sobornos en cosa juzgada, de una vez el Ecuador aprenda, ponga un hito en esta eliminación para siempre de la impunidad, y que de ahora en adelante todos los ecuatorianos, poderosos o no poderosos, gobernantes y gobernados, sepamos que quien le mete la mano al dinero público, quien se roba el dinero de la gente, como lo hicieron los correístas, termina en la cárcel. Ojalá eso ocurra pronto y con claridad. Muchas gracias a Jorge Ortiz, periodista de larga trayectoria en Ecuador, analista político, quien se ha referido a las encuestas y a las proyecciones tanto en Estados Unidos como en Ecuador con respecto a las próximas elecciones en cada uno de los dos países y a la actual coyuntura del caso Sobornos 2012-2016. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.
Castro es